Si quieres seguir viendo a tu hijo, acepta este dinero y mantente alejada. Esa frase todavía resuena en mi cabeza como una daga clavándose lentamente en el pecho. Nunca imaginé que alguien pudiera intentar comprar el amor de una madre, ponerle precio a mi dignidad, como si los sentimientos tuvieran etiqueta o descuento. Sentí que el aire se me iba, como si el lujo del restaurante me estuviera asfixiando. Las luces doradas, los cubiertos de plata, las risas elegantes, todo se volvió borroso. En ese momento, comprendí algo que cambiaría mi vida para siempre. El dinero puede abrir puertas, pero también puede cerrar corazones. A veces, las heridas más profundas no vienen de los enemigos, sino de las personas que deberían acogerte con los brazos abiertos. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que te juzgan por lo que tienes y no por lo que eres? Si alguna vez te hicieron sentir menos por tu forma de vestir o por no pertenecer a su mundo, quédate conmigo, porque esta historia es para ti. Suscríbete y acompáñame en este viaje donde descubrirás que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en el valor del alma. Mi nombre es Adriana Morales de la Vega. Tengo 58 años y soy ejecutiva en una empresa industrial en Monterrey. Pero esa noche, en el restaurante Casa Azul Polanco, nadie lo sabía. Mi hijo Leonardo pensaba que yo era una mujer sencilla, una empleada más. Y cuando conocí a los padres de su esposa, don Esteban y doña Teresa Ríos, decidí hacer algo que pocos se atreverían a hacer. Fingí ser pobre, para descubrir quiénes eran realmente las personas que ahora formaban parte de mi familia. Y lo que encontré cambió mi vida para siempre. Después de aquella noche en el restaurante Casa Azul Polanco, no pude dormir. Pasé horas mirando el techo, escuchando el sonido lejano de los autos en Reforma y sintiendo una mezcla extraña entre rabia y tristeza. No era la primera vez que alguien intentaba humillarme por mi apariencia, pero sí fue la primera vez que alguien trató de ponerle precio a mi lugar en la vida de mi hijo. Mi nombre es Adriana Morales de la Vega. Tengo 58 años, soy vicepresidenta ejecutiva de Vegatech, una empresa industrial con sede en Monterrey. Llevo más de 30 años en el mundo corporativo, en un ambiente donde la mayoría de los puestos más altos siguen siendo ocupados por hombres que creen que el poder es una especie de trofeo. Aprendí a sobrevivir y a ascender, sin depender de nadie, sin favores, sin padrinos. Todo lo que tengo lo gané con horas de desvelo, con sacrificios, con lágrimas que nadie vio. Pero fuera de la oficina, mi vida es otra. Vivo en un departamento de 2 habitaciones en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Las paredes son de color beige, los muebles tienen ya sus años, y la cocina huele siempre a café recién hecho. Para muchos, ese lugar podría parecer modesto. Para mí, es mi refugio. Es el espacio donde no tengo que demostrar nada, donde puedo ser solo Adriana, no la ejecutiva, no la mujer fuerte, solo una madre que ama en silencio. Mi hijo, Leonardo, tiene 34 años. Siempre creyó que su madre era una mujer sencilla, que trabajaba en una oficina administrativa, con un sueldo apenas suficiente para mantener una vida tranquila. Y yo nunca lo corregí. Desde pequeño le enseñé a valorar el esfuerzo, a entender que nada llega gratis. No quería que creciera creyendo que el dinero podía resolverlo todo. Yo misma había aprendido esa lección de la manera más dura. Recuerdo bien cuando él era niño. Teníamos un solo ventilador para los días de calor y una vieja televisión que a veces perdía la señal. Las noches eran largas, pero llenas de conversaciones y risas. Leonardo solía decirme que cuando fuera grande me compraría una casa con jardín y una cocina enorme. Yo solo sonreía, sabiendo que algún día podría dárselo yo misma, pero elijo no hacerlo. Quería que él construyera su propio camino, no que caminara por el mío. A lo largo de los años, guardé mi secreto como se guarda una joya valiosa, no por vanidad, sino por protección. Nadie, ni siquiera Leonardo, sabía cuánto ganaba, ni qué posición ocupaba en la empresa. En mi mundo profesional, me presentaba como Adriana Morales, la ejecutiva respetada, la que viajaba a Houston o a Madrid por juntas con inversionistas. Pero en mi casa, era simplemente mamá, la mujer que preparaba sopa de fideos los domingos y que regañaba porque no bajaba la tapa del inodoro. Cuando Leonardo se graduó con honores, lloré de orgullo. Años después, cuando me presentó a Valeria Ríos, su novia, sentí una mezcla de emoción y desconfianza.
Era una joven hermosa, educada, con modales impecables, hija de don Esteban y doña Teresa, una familia de renombre en Guadalajara. Todo parecía perfecto. Sin embargo, había algo en su sonrisa, en su mirada, que me resultaba demasiado ensayado, como si cada palabra estuviera medida para sonar agradable. Intenté convencerme de que era solo mi instinto protector de madre, ese que ve fantasmas donde no los hay. Pero con el tiempo, esa sensación se volvió más fuerte. Leonardo estaba enamorado, completamente ciego, y yo no quería arruinar su felicidad con sospechas, así que guardé silencio. Cuando se casaron, la boda fue elegante, en un salón de eventos de Jalisco. Los Ríos lo organizaron todo: flores blancas, manteles largos, música en vivo. Yo me senté en una esquina, con un vestido sencillo color azul marino. Recuerdo que una de las amigas de Teresa me preguntó, con un tono amable pero condescendiente, si yo era la tía de la novia. No me ofendí. A veces, el silencio es la mejor respuesta ante la ignorancia. Después de la boda, Leonardo se mudó con Valeria a un condominio moderno en Polanco. La primera vez que los visité, noté los muebles caros, el aroma a perfume importado, los cuadros minimalistas, todo tan perfectamente dispuesto que parecía un escaparate más que un hogar. Me abrazó con cariño, pero sentí una distancia nueva, invisible, como si ya no supiera cómo encajar en ese mundo. Con el tiempo, mis visitas se hicieron menos frecuentes, no por falta de amor, sino porque cada vez que iba, me sentía fuera de lugar. Teresa siempre encontraba la manera de recordarme, sutilmente, que yo no pertenecía a su círculo. Una vez, mientras servían vino, me dijo: Adriana, deberías probar este Chardonnay, aunque tal vez prefieras algo más dulce, más sencillo. Lo dijo con una sonrisa, pero su mirada lo dijo todo. Yo no respondí. Tomé el vino, lo probé y sonreí de vuelta. Aprendí que la elegancia no se demuestra con palabras, sino con la calma de quien no necesita defenderse. Mi vida siguió su curso entre viajes de trabajo y fines de semana tranquilos en la Roma. Nadie sospechaba nada. Mi asistente en la empresa sabía mantener mi vida privada al margen, y mis vecinos pensaban que era una mujer jubilada que vivía de su pensión. Me gustaba esa invisibilidad. Me permitía observar sin ser observada. Hasta que un día sonó el teléfono. Era Leonardo. Su voz sonaba emocionada. Mamá, tengo una sorpresa. Los papás de Valeria están en la ciudad y quieren conocerte. Haremos una cena el sábado en Casa Azul Polanco. Por un momento, mi corazón se detuvo. Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la capital. ¿Qué haría yo, la supuesta mujer modesta, en un restaurante donde una entrada cuesta lo que muchos ganan en una semana? Intenté mantener la voz serena. ¿Y ellos saben a qué me dedico? Hubo una pausa breve, pero suficiente para entender la verdad. Les dije que trabajas en una oficina, mamá. Que eres una persona sencilla. Esa palabra. Sencilla. Dicha con un tono de disculpa, como si fuera algo que necesitara ser explicado, como si fuera una mancha que limpiar. Colgué el teléfono lentamente. Me quedé en silencio largo rato. Caminé por mi departamento, observando los muebles, las plantas, los libros acomodados en el estante. Todo seguía igual, pero algo dentro de mí se había roto. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una rabia profunda, pero también una claridad que me sorprendió. Había llegado el momento de saber quiénes eran realmente las personas que ahora formaban parte de la vida de mi hijo. Miré mi reflejo en el espejo. Vi a la mujer que todos creían conocer. Vi también a la otra, la que había sobrevivido, luchado, triunfado, y en ese reflejo supe que pronto las dos versiones de mí misma se encontrarían frente a frente. Y cuando eso ocurriera, nada volvería a ser igual. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Todo el día me sentí inquieta, como si algo dentro de mí supiera que esa noche no sería una más. El reloj marcaba las 7 cuando abrí el closet y vi las dos versiones de mí misma colgadas frente a frente. De un lado, los trajes elegantes que usaba para las juntas en Vegatech, de telas finas y cortes perfectos. Del otro, la ropa vieja, sencilla, con la que limpiaba o salía a caminar sin llamar la atención. Tomé el vestido gris sin forma, el que ya tenía los hilos gastados en los bordes. Lo planché con cuidado, aunque sabía que ni eso podría disimular los años. Me puse unos zapatos viejos,
Me recogí el cabello en una coleta apretada y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la ejecutiva respetada de Monterrey, sino alguien que el mundo fácilmente ignoraría. Y esa era justamente la idea. Quería ver con mis propios ojos cómo reaccionaban ante una mujer que creían insignificante. Quería poner a prueba su educación, su empatía, su humanidad. El taxi me dejó frente al restaurante Casa Azul Polanco, justo a las 8. Desde la acera se podía ver el interior: lámparas de cristal, paredes azul profundo, mesas cubiertas con manteles blancos impecables. Un portero me abrió la puerta con una sonrisa que se desvaneció en cuanto vio mi ropa. Me saludó con un leve buenas noches y desvió la mirada. Primer examen, y ya había un suspenso. Adentro, el aire olía a vino caro y perfume francés. Los clientes conversaban en voz baja, riendo con esa elegancia que solo el dinero enseña. Vi a Leonardo al fondo, junto a Valeria, y dos personas que solo podían ser sus padres. Ella vestía un conjunto crema, con joyas que brillaban incluso en la luz tenue. Don Esteban tenía esa presencia de empresario acostumbrado a ser obedecido, y doña Teresa, con su peinado impecable, irradiaba una autoridad silenciosa. Cuando me acerqué, vi la confusión en los ojos de mi hijo. Se levantó rápidamente. «Mamá, viniste». «Claro que vine, querido. No me lo perdería por nada». Valeria me abrazó con una sonrisa forzada. «Qué gusto verte, Adriana. Mis padres mueren por conocerte». Me presentó con voz dulce, pero su mirada me evaluaba de pies a cabeza. «Papá, mamá, ella es Adriana Morales, la madre de Leonardo». Doña Teresa me ofreció una sonrisa tensa. «Un placer. Por favor, siéntate», me indicó la silla más alejada. Don Esteban me dio la mano sin entusiasmo, un apretón breve, sin contacto visual. Me senté despacio, sintiendo cómo cada detalle de mi apariencia era analizado, clasificado y archivado en su mente. El mesero llegó con los menús, gruesos, con letras doradas. Fingí no entenderlo. «Disculpe, está todo en francés». Doña Teresa alzó una ceja. «Si quieres, puedo pedir por ti». «Sería muy amable». Pidió para mí una ensalada simple y pollo asado. Luego murmuró, apenas audible: «Es lo más ligero del menú». Pero su tono decía otra cosa: «Lo más barato». Mientras esperábamos la comida, hablaron de viajes y eventos sociales. «Acabamos de regresar de Los Cabos», dijo doña Teresa. «Tenemos una casa pequeña frente al mar. Nada extravagante, solo 4 habitaciones». Don Esteban añadió: «Y la próxima semana iremos al bautizo del hijo del gobernador». Es imposible decir que no. Yo los escuchaba en silencio. Leonardo intentó mantener la conversación neutral, pero su incomodidad era visible. Valeria jugaba con su copa de vino, sin levantar la vista. «¿Y tú, Adriana?», preguntó Teresa con falsa amabilidad. «¿Viajas mucho?». «No mucho. A veces voy a Monterrey por trabajo». «Ah, claro. ¿En autobús?». «Sí, generalmente». «Qué admirable. No todo el mundo puede adaptarse a ese tipo de viajes». No supe si reír o llorar. No era solo condescendencia, era desprecio disfrazado de cortesía. Llegó la comida. Mi ensalada era pequeña y sin aderezo, el pollo seco. Frente a ellos, platos decorados con flores comestibles y salsas sofisticadas. Don Esteban alzó su copa. «Por la familia. Y por las nuevas amistades». Su pausa antes de amistades fue tan calculada que dolió. Durante el postre, cuando pensé que la velada no podía ser más incómoda, Teresa cambió el tono. «Adriana, estuvimos hablando con Esteban. Nos preocupa tu situación». Levanté la vista. «¿Mi situación?». «Sí, querida. Sabemos que la vida puede ser difícil, especialmente para alguien que trabaja tanto y gana tan poco». Don Esteban asintió con aire paternal. «Y no queremos que eso se convierta en una carga para Leo y Valeria». Sentí un escalofrío. «¿Carga?». Teresa sonrió, fingiendo ternura. «Queremos ayudarte. Pensamos ofrecerte una pequeña mensualidad. Algo simbólico, claro. $200 o $300 al mes. Así no tendrás que preocuparte. Y todos estaremos más tranquilos». Leonardo palideció. «Mamá, yo no sabía nada de esto». «Está bien, hijo», le dije sin apartar la mirada de los ríos. «Déjalos terminar». Teresa continuó. «Solo pedimos una cosa a cambio. Que entiendas que Leo y Valeria están construyendo su propia vida, en su propio círculo.
No es necesario que estés tan presente. En ese momento, todo se detuvo. La música del restaurante desapareció. El ruido de los cubiertos se desvaneció. Sentí el corazón golpeando fuerte. Respiré hondo. Tomé mi viejo bolso de lona y, sin decir una palabra, saqué una tarjeta. No la sencilla que usaba para compras cotidianas, sino mi tarjeta platino de Banamex corporativa. La puse sobre la mesa. Creo que hay un malentendido, dije con calma. No necesito su ayuda. Soy vicepresidenta ejecutiva de Vegatech. Gano $30,000 al mes. El silencio fue absoluto. Teresa abrió la boca, pero no salió sonido. Esteban frunció el ceño, como si no comprendiera. Valeria se llevó la mano al pecho. Leonardo dejó caer el tenedor. ¿Qué dijiste, mamá? Que no soy quien creen. Que todo esto, dije señalando mi vestido gastado, fue una prueba. Quería ver cómo tratarían a alguien que consideraran inferior. Doña Teresa se sonrojó, furiosa. ¿Nos estás diciendo que todo esto fue una farsa? Exactamente. Una pequeña lección de humildad. Tomé la cuenta antes de que el mesero se acercara. La miré rápido. $978. Saqué mi pluma y firmé sin titubear. Yo invito. Considérenlo mi contribución a esta noche educativa. Nadie habló. Leonardo me miraba con lágrimas contenidas. Valeria apenas respiraba. Antes de levantarme, los observé uno por uno. El dinero puede comprar silencio, pero no respeto. Esta noche ustedes compraron su propio reflejo. Me puse de pie y caminé hacia la salida. Los demás clientes me miraban, algunos con sorpresa, otros con admiración. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí vergüenza, sentí libertad. ¿Y tú, que estás escuchando mi historia, dime, ¿alguna vez alguien te ha juzgado por tu apariencia, por lo que creían saber de ti? Si alguna vez te sentiste menos frente a otros, deja un comentario con tu edad o desde dónde ves este video, para saber que no estoy sola en esto. Y si piensas que nadie merece ser humillado por su origen, dale like y suscríbete, porque lo que viene después de esta noche es solo el comienzo. Salí de Casa Azul Polanco con la cabeza en alto. Afuera, el aire de la ciudad olía a lluvia próxima. Levanté la cara al cielo y sonreí. Había terminado una farsa, pero sabía que la verdadera historia apenas comenzaba. Esa noche, después de salir del restaurante Casa Azul Polanco, el aire de la ciudad me supo diferente. No sé si era alivio o cansancio, pero algo dentro de mí había cambiado. Tomé un taxi y mientras el vehículo avanzaba por las calles vacías, me quedé mirando mi reflejo en la ventana. Vi a una mujer que había vivido demasiados años escondiendo su verdad, fingiendo ser menos de lo que era. Y, por primera vez, no me sentí culpable por haberlo hecho. Cuando llegué a mi departamento en la Roma, me quité los zapatos y me dejé caer en el sofá. El silencio me envolvió, solo interrumpido por el ruido distante del tráfico. Cerré los ojos y pensé en lo que acababa de pasar. Las miradas de desprecio, las palabras disfrazadas de amabilidad, la oferta humillante de Teresa, todo seguía girando en mi cabeza como un eco imposible de detener. De pronto, el teléfono sonó. Era Leonardo. Dudé en contestar. Sabía que para él también había sido una noche difícil. Finalmente, respondí. Mamá. Su voz sonaba temblorosa, como si no supiera por dónde empezar. ¿Podemos hablar? Claro, hijo. Hubo un silencio largo al otro lado. No sé ni qué pensar. No sabía nada de lo que dijiste esta noche. Lo sé, Leonardo. No lo hice para herirte. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me mentiste tantos años? Su pregunta me atravesó como una aguja. Respiré profundo antes de contestar. No fue una mentira, fue una decisión. Quería que aprendieras a luchar, a ganarte las cosas por ti mismo. No quería que dependieras de mi dinero ni de mi posición, pero me dejaste crecer creyendo que vivíamos al día, que apenas alcanzaba para pagar la renta. Y gracias a eso hoy eres el hombre que eres, respondí suavemente. No lo hice por orgullo, sino por amor. Leonardo no contestó de inmediato. Se escuchó su respiración pesada, como si estuviera procesando cada palabra. Es que no puedo creerlo, mamá. Todo este tiempo, yo pensé que éramos iguales, que compartíamos las mismas limitaciones, las mismas luchas. Y sí, las compartimos. Tal vez no las económicas, pero sí las humanas. ¿Y Valeria? Preguntó al fin.
¿Sabías lo que iban a hacer mis suegros? No, hijo. No tenía idea. Pero no me sorprende. Están avergonzados, dijo con amargura. Mi suegro no ha dicho una palabra desde que salimos. Mi suegra lloró en el carro, diciendo que la humillaste. Casi sonreí, no por burla, sino por ironía. ¿Humillarlos? Solo les mostré un espejo. Si no les gustó lo que vieron, no es culpa mía. No sé qué va a pasar ahora, dijo él con un suspiro. Valeria está destrozada. Dice que no sabía nada. Tal vez diga la verdad, admití. Pero ahora le toca demostrarlo. Hubo otro silencio, más denso esta vez. Necesito pensar, mamá. Todo esto fue demasiado. Lo entiendo. Descansa. Colgué el teléfono y me quedé mirando la nada. Por fuera estaba tranquila, pero por dentro sentía un nudo. Sabía que mi decisión, aunque justa, había abierto una grieta en mi relación con Leonardo. Una grieta difícil de cerrar. Los días siguientes fueron un torbellino. En el trabajo todo seguía igual. Juntas, correos, llamadas. Nadie sospechaba lo que había pasado. Pero dentro de mí, algo se había movido. Me costaba concentrarme. Cada vez que veía un correo de mi hijo, mi corazón daba un vuelco, aunque casi nunca era para hablar del tema. 3 días después, Valeria me llamó. Señora Adriana, ¿podemos hablar? Su voz era baja, temblorosa. Dudé unos segundos antes de aceptar. Claro, hija, ven cuando quieras. Esa misma tarde apareció en mi puerta, con un ramo de margaritas blancas, no las flores caras que solía llevar a las cenas de sus padres, sino unas simples y sinceras. Entró al departamento y miró alrededor con timidez. No sabía que vivía aquí. Es muy lindo. Es mi refugio, dije sirviendo 2 tazas de café. Aquí puedo ser yo sin máscaras. Nos sentamos frente a frente en la mesa del comedor. Ella jugaba con la taza entre las manos. Quería pedirle perdón. Por esa noche. Por todo. No tienes que hacerlo, Valeria. No fuiste tú quien habló. Pero dejé que pasara, dijo con la voz quebrada. Los vi tratarla mal, y no dije nada. Y eso me duele más que cualquier cosa. La miré fijamente. En sus ojos había vergüenza, pero también sinceridad. Tú creciste en un ambiente donde el dinero lo era todo, le dije con calma. No es fácil cuestionar los valores que nos inculcan desde niños. Ella asintió, mordiéndose el labio. Aún así, debía haber hecho algo. Lo importante no es lo que hiciste, sino lo que harás de ahora en adelante. Valeria levantó la vista. Quiero ser diferente. Quiero aprender de usted. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Por primera vez la vi sin la armadura de perfección, sin el brillo de la apariencia. Vi a una mujer joven, confundida, buscando su propio camino. Hablamos por horas. Me contó cómo había crecido rodeada de expectativas, cómo su madre la enseñó a aparentar fortaleza aunque se sintiera vacía. Me habló del miedo a decepcionar, del peso de pertenecer a una familia donde la imagen lo era todo. Yo no quiero eso para mi vida, dijo al final. Y creo que Leonardo tampoco. Sonreí. Entonces están empezando bien. Las verdades duelen, pero también liberan. Cuando se fue, sentí una extraña paz. No era el perdón total, pero sí un primer paso. Quizás, después de todo, algo bueno podría salir de aquella noche. Esa misma noche, Leonardo me volvió a llamar. Su tono era más sereno. Estuve pensando, mamá. Tal vez necesitábamos que todo esto pasara. ¿Por qué dices eso? Porque ahora veo cosas que antes no veía. Mis suegros me ayudaron mucho, sí, pero a cambio de controlarlo todo. Me di cuenta de que sin querer, estaba viviendo bajo sus reglas. Hijo, le dije con ternura, los lazos que nacen del dinero siempre terminan cobrando su precio. Lo sé. Y creo que ha llegado el momento de cortar ese hilo. ¿Qué piensas hacer? Todavía no lo sé. Pero necesito que confíes en mí, así como yo debería haber confiado en ti. Siempre lo he hecho, respondí, con un nudo en la garganta. Cuando colgamos, me quedé sentada en el sillón, mirando las luces que entraban por la ventana. Afuera, la ciudad seguía viva, ajena a mis pensamientos. Sentí que algo nuevo estaba naciendo. No sabía si era reconciliación o ruptura, pero definitivamente era un cambio. Y mientras me preparaba para dormir, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Una conversación pendiente. Una persona que aún no había dicho su última palabra. Doña Teresa Ríos. Sabía que no se quedaría callada. Y en el fondo,
Yo tampoco quería que lo hiciera. Han pasado 3 semanas desde aquella noche en Casa Azul Polanco. Pensé que el tiempo aplacaría las emociones, pero las heridas invisibles tardan más en cerrar. Leonardo y Valeria habían intentado mantener la calma, pero sabía que la tensión con sus padres seguía latente. Y aunque yo no lo admitiera en voz alta, también esperaba el momento en que doña Teresa Ríos me enfrentara. Ese día llegó un martes por la mañana. Mientras revisaba unos informes en mi oficina de Vegatech, mi asistente tocó la puerta. Señora Morales, hay una persona esperándola en recepción. Dice que se llama Teresa Ríos. El nombre me cayó como un golpe seco en el pecho. Respiré profundo. Dile que la espero en el café del Saint Regis a las 11. A las 11 en punto, estaba ahí. El Saint Regis Reforma era uno de esos lugares que olían a lujo, a flores frescas y a dinero antiguo. Me senté en una mesa junto a la ventana y esperé. 5 minutos después, ella apareció. Perfectamente vestida, con un conjunto de lino color marfil, el cabello recogido y un collar discreto. Caminaba con la elegancia de quien lleva toda la vida practicando cómo hacerlo. Adriana dijo con una sonrisa tensa. Gracias por venir. No esperaba menos de ti, Teresa. Nos sentamos. Un mesero llegó de inmediato. Ella pidió té Earl Grey. Yo, un espresso. El silencio que siguió fue incómodo, pesado. Imagino que te sorprende mi llamada, empezó ella. Un poco, sí. Después de lo que pasó, pensé que seríamos las últimas personas en volver a vernos. Teresa suspiró. Créeme, yo también lo pensé. Pero no puedo dejar las cosas así. Su tono no era desafiante. Sonaba cansada. Por primera vez vi en ella a una mujer, no a una figura social. He estado pensando mucho en esa noche, continuó. En las cosas que dijimos, en la forma en que reaccioné. Y quiero disculparme, la miré con cautela. ¿Por qué ahora? Porque después de que te fuiste, vi algo en mis hijos que no había visto antes. Valeria lloró como no la había visto llorar desde niña. Leonardo se enfrentó a su padre por primera vez, y entendí que esa cena no solo te cambió a ti, nos cambió a todos. Guardé silencio. Ella bajó la mirada, girando la cucharita dentro de su taza. No fue fácil para mí, dijo en voz baja. Toda mi vida me enseñaron a mantener las apariencias, a medir el valor de una persona por su apellido, por su casa, por el círculo al que pertenece. Y ahora pregunté suavemente, ¿qué crees que define el valor de alguien? Teresa se quedó pensando. Tal vez la forma en que trata a quienes no pueden darle nada a cambio. Esa respuesta me sorprendió. No porque fuera profunda, sino porque era honesta. Había un temblor leve en su voz que no parecía fingido. Roberto no lo entiende, continuó. Cree que exageras, que te gusta hacerte la víctima. Pero yo vi tu rostro esa noche, Adriana, y no era el rostro de una mujer humillada. Era el de alguien que se atrevió a poner límites. A veces, los límites son la única forma de amor propio que nos queda, respondí. Ella sonrió, pero su sonrisa estaba cargada de melancolía. Yo no tengo esa fuerza. Nunca la tuve. Siempre viví tratando de agradar a los demás, de mantener todo perfecto. Pero esa perfección me ha dejado vacía. Aún estás a tiempo, dije sin pensar. Teresa me miró fijamente. ¿Tú crees que una persona como yo puede cambiar? Creo que todos podemos hacerlo, si de verdad queremos mirar de frente a quienes somos. Durante unos segundos, el ruido del café desapareció. Éramos solo dos mujeres, dos madres, dos historias paralelas separadas por el dinero y un apellido. Valeria me contó que fuiste muy amable con ella, dijo al fin. Gracias por no rechazarla. No tenía por qué hacerlo. Ella todavía está aprendiendo. Todos lo estamos. Eso no lo hace menos difícil, respondió Teresa, con un tono casi maternal. El mesero volvió. Trajo una nueva tetera para ella. Teresa lo miró y le agradeció con una sonrisa sincera. Pequeño detalle, pero noté la diferencia. Mi esposo no quiso venir, dijo después. Está molesto. Cree que te debo exigir una disculpa. Reí suavemente. Me lo imagino. Pero no vine a eso. Vine porque quiero encontrar la manera de seguir adelante. No solo por mí, sino por mis hijos, por mis nietos futuros. Entonces, ya diste el primer paso, dije. Aceptar que quieres hacerlo. No quiero perder a Valeria, dijo, con la voz quebrada. Y creo que ya la estaba perdiendo sin darme cuenta. La observé. Había lágrimas en sus ojos, contenidas pero visibles. Esa mujer,
tan orgullosa, tan altiva, estaba dejando caer su escudo frente a mí. A veces, dije con calma, perder el control es la única forma de recuperarnos. Teresa asintió lentamente. Quiero pedirte un favor. Dime, habla con Roberto. No te pido que lo convenzas de nada, solo que le hagas ver lo que nosotros no supimos ver esa noche. Él te respeta más de lo que admitiría. Me quedé callada unos segundos. La idea de volver a ver a Roberto no me agradaba, pero algo en su voz me hizo dudar. Veré qué puedo hacer, dije finalmente. El silencio regresó, pero esta vez no era tenso. Era un silencio de comprensión. Antes de irse, Teresa se levantó y me miró a los ojos. ¿Tú crees que algún día puedas perdonarme? Su pregunta me tomó por sorpresa. No lo sé, Teresa. El perdón no se pide, se construye. Ella asintió y me tendió la mano. Por primera vez, no como una formalidad, sino como un gesto humano. Cuando se fue, me quedé observando su silueta alejándose entre las mesas. Algo dentro de mí cambió también. No era lástima, era respeto. Tal vez el mismo respeto que ella estaba aprendiendo a tener por sí misma. Esa noche, en mi departamento, pensé en lo ocurrido. Las palabras de Teresa me rondaban la mente. Me pregunté si era posible que alguien tan marcado por el orgullo pudiera de verdad transformarse. Mientras tanto, recibí un mensaje de Leonardo. Mamá, mañana quiero contarte algo. Es importante. No dio más detalles. Miré la pantalla del teléfono y, por alguna razón, sentí un presentimiento. Algo me decía que lo que estaba por venir no solo afectaría a mi hijo, sino a todos nosotros. Apagué la lámpara, pero el sueño no llegó. La historia aún no había terminado. Apenas estábamos aprendiendo lo que significa el verdadero cambio. A la mañana siguiente del encuentro con Teresa, mi teléfono sonó temprano. Era un mensaje de Leonardo. Mamá, ¿podemos vernos hoy? Tengo algo importante que contarte. Su tono breve, sin emoticonos, sin explicaciones, me hizo sentir que lo que iba a decir no sería cualquier cosa. Le respondí que lo esperaría en casa por la tarde. El día se hizo eterno. Trabajé en la oficina, pero no podía concentrarme. Entre los reportes y las reuniones, mi mente regresaba una y otra vez a la conversación con Teresa. Había sido honesta, sí, pero no ingenua. Sabía que su petición de hablar con Roberto no era casualidad. Algo estaba cambiando dentro de esa familia, algo que ni siquiera ellos sabían cómo manejar. A las 6:30, escuché el timbre. Leonardo estaba en la puerta, con una camisa sencilla y los ojos cansados. Me abrazó más fuerte de lo habitual. ¿Café o té?, pregunté, intentando sonar casual. Café, por favor. Nos sentamos en la mesa del comedor, la misma donde tantas veces habíamos compartido risas cuando él era niño. Esta vez, el aire se sentía distinto. Mamá, quiero contarte algo, y necesito que no me interrumpas hasta que termine. Asentí en silencio. Renuncié a mi trabajo en la empresa de Roberto. Las palabras cayeron como una piedra. ¿Qué? Leonardo, eso no puede ser en serio. Sí lo es. Lo pensé mucho. Después de todo lo que pasó, entendí que no podía seguir ahí. ¿Y qué vas a hacer ahora? Ya tengo una oferta. Es una empresa pequeña, en Puebla. Nada que ver con lo que ganaba antes, pero al menos será mío, sin favores, sin influencias. Me quedé mirándolo en silencio, procesando lo que acababa de decir. Había algo nuevo en su voz, una seguridad que no le conocía. Mamá, toda mi vida trabajé duro, pero siempre con la sombra de Roberto encima. Los contratos que me daba, los ascensos que casualmente coincidían con sus reuniones. Ya no quiero eso. Quiero valer por mí mismo. Sentí una punzada de orgullo mezclada con miedo. Hijo, sabes que te apoyo, pero estás renunciando a una estabilidad importante. Lo sé, pero prefiero un camino difícil que uno que no me pertenezca. Nos quedamos en silencio. Afuera, el ruido de la ciudad sonaba distante. Valeria lo sabe, continuó él. Fue la primera en apoyarme. Dijo que prefiere vivir en un departamento más pequeño y empezar de cero. Sonreí. Eso habla bien de ella. Sí. Creo que esta situación nos unió más. Estamos aprendiendo a vivir sin la ayuda de sus padres, sin depender de nadie. ¿Y cómo reaccionaron ellos? Leonardo soltó una risa sin humor. Papá está furioso.
Dice que soy un ingrato. Mamá, ella intenta entender, pero sé que está dividida. Su mención de Teresa me hizo recordar la conversación en el hotel. Ella me había pedido hablar con Roberto. Tal vez este era el momento. ¿Y tú cómo te sientes con todo esto?, pregunté. Aliviado respondió sin dudar. Por primera vez en mucho tiempo siento que respiro. No sé si será fácil, pero necesito hacerlo. Lo miré con ternura. Aquel niño que un día me prometió comprarme una casa grande estaba ahora frente a mí, tomando decisiones adultas, valientes, reales. Estoy orgullosa de ti, Leonardo. No por lo que dejas, sino por lo que eliges ser. Él sonrió, pero había una sombra en su mirada. No todos lo entienden, mamá. Roberto cree que lo hice por influencia tuya, que tú me convenciste. Suspiré. Era de esperarse. Los hombres como él no soportan perder el control. Leonardo asintió. Lo sé. Pero esto no es una guerra. No quiero pelear con él, solo alejarme. A veces, alejarse es la única manera de que los demás aprendan, dije con calma. Hablamos por horas. Me contó sobre el nuevo trabajo, sobre la empresa donde empezaría desde cero, sobre cómo Valeria estaba organizando la mudanza. Cuando se fue, lo acompañé hasta la puerta. Antes de salir, se detuvo. Mamá, gracias. Por no decirme qué hacer, por dejarme decidir. Lo abracé fuerte. Siempre tendrás un lugar aquí. Cuando se fue, el departamento quedó en silencio. Me preparé un té, intentando procesar lo que había pasado. Había algo hermoso y doloroso en ver a un hijo crecer de verdad, dejar que tomara sus decisiones, incluso si eso significaba equivocarse. Horas más tarde, mi teléfono vibró. Era un mensaje de número desconocido. Soy Roberto Ríos. Necesitamos hablar. Lo leí varias veces. No decía ni por favor ni gracias, solo esa frase seca, directa. Supe que el momento había llegado. La conversación con Teresa no había sido el final, sino el principio de algo más grande. Pensé en ignorarlo, pero algo dentro de mí me dijo que no podía hacerlo. No ahora, cuando por fin mi hijo había encontrado su propio camino. Respiré hondo, me serví otro té y miré por la ventana. La ciudad brillaba bajo el cielo nocturno. Cada luz parecía una historia, un destino, una decisión. Tomé el teléfono y respondí con un solo mensaje. De acuerdo. Mañana a las 10, en mi oficina. Apagué la pantalla, sabiendo que lo que ocurriera al día siguiente podría cambiar no solo mi relación con los Ríos, sino también el futuro de Leonardo y Valeria. No sentí miedo, solo una calma extraña, la de quien está a punto de cerrar un ciclo. Pero en el fondo, intuía que ese cierre no llegaría sin antes abrir nuevas heridas. La mañana siguiente llegó más rápido de lo que esperaba. Apenas había dormido. A las 10 en punto, estaba sentada en mi oficina de Vegatech, revisando algunos documentos que no lograba entender del todo. Mi mente estaba en otra parte. La cita con Roberto Ríos me mantenía inquieta, aunque no por miedo, sino por curiosidad. A las 10:15, la puerta se abrió. Mi asistente asomó la cabeza. Señora Morales, el señor Ríos está aquí. Hazlo pasar. Roberto entró con paso firme, vestido con un traje oscuro impecable. Se notaba tenso, pero controlado. Su mirada era la de un hombre que no está acostumbrado a ser ignorado. Gracias por recibirme, Adriana dijo sin rodeos. Por supuesto. Siéntate, por favor. Se acomodó frente a mí, mirando alrededor de la oficina. Era amplia, moderna, con vista a la ciudad. Podía notar que no esperaba ese escenario. Bonito lugar, comentó con una media sonrisa. No imaginaba que trabajaras aquí. No todos mostramos lo que tenemos, Roberto. Algunos preferimos la discreción. Su sonrisa se borró. Voy a ir directo al punto, dijo apoyando los codos sobre la mesa. No estoy de acuerdo con lo que hiciste. ¿A qué te refieres exactamente? A destruir la estabilidad de mi familia. Desde aquella cena, nada volvió a ser igual. Teresa no duerme bien. Valeria cuestiona todo lo que hacemos. Y Leonardo. Bueno, ya sabes lo que hizo. Renunció a su puesto. Lo observé en silencio, dejándolo descargar su frustración. No fui yo quien los cambió, Roberto. Fueron sus propias decisiones. No te hagas la inocente. Los manipulas con tus palabras. Les haces creer que la independencia es una virtud, cuando en realidad los estás alejando de quienes los aman. ¿Amar es controlar?, pregunté con calma.
¿Crees que se demuestra amor decidiendo por los demás? Por un momento, vi algo en su rostro. Un destello de duda, casi imperceptible. Pero desapareció rápido. No lo entiendes, replicó él. La vida es dura. Los que no se aseguran su posición terminan siendo olvidados. Yo solo quiero proteger a mi familia. ¿Protegerlos o mantenerlos bajo tu sombra? No respondió. Se quedó mirando la ventana, apretando la mandíbula. Leonardo es un hombre adulto, continué. Tiene derecho a construir su propio camino, incluso si eso te incomoda. Roberto soltó una risa seca. ¿Sabes qué pienso? Que tú también eres como yo. Una mujer que controla, que necesita tener la última palabra. Tal vez admití, pero aprendí algo que tú todavía no. Controlar no es lo mismo que cuidar. Esa frase lo dejó callado. Pasaron unos segundos antes de que hablara. Teresa dice que debería escucharte. Dice que tienes razón en muchas cosas. Pero yo no vine aquí a que me des lecciones de vida. Entonces, ¿para qué viniste? Para entender por qué lo hiciste. ¿Qué ganaste con todo esto? Nada, respondí sin titubear. Y al mismo tiempo, lo gané todo. Ver la verdad siempre es una ganancia, aunque duela. Roberto se quedó inmóvil, procesando mis palabras. Luego exhaló profundamente. No pensé que mi hija se rebelaría así. Me culpa por su forma de ver el mundo. Y lo peor es que ahora parece admirarte. No es admiración, Roberto, es gratitud. Ella no está en tu contra, está a favor de sí misma. Guardó silencio largo rato. Al final, se levantó y caminó hacia la ventana. Desde ahí se veía toda la ciudad, con sus rascacielos y avenidas interminables. Cuando era joven dijo en voz baja: «Juré que nunca volvería a pasar hambre, que mi familia tendría lo que a mí me faltó. Y cumpliste esa promesa», reconocí. «Pero en el camino confundiste abundancia con valor. ¿Y tú nunca cometiste errores?». «Muchos», dije sonriendo. «Pero aprendí a reconocerlos». Se giró para mirarme. Por primera vez, su mirada no era arrogante, sino cansada. «No sé cómo arreglar esto». «Empieza escuchando. A tu esposa, a tu hija, a ti mismo». Roberto asintió, casi imperceptiblemente. Luego, sin decir más, se marchó. Cuando la puerta se cerró, sentí una mezcla de alivio y compasión. Tal vez había una grieta en esa coraza que tanto lo protegía. Y por esa grieta, la luz comenzaba a entrar. Los días siguientes trajeron pequeñas señales de cambio. Teresa me escribió un mensaje. «Hablaste con él, ¿verdad? Gracias. No sabes lo que significó». Y Valeria me llamó para contarme que su padre había ido a visitarlos, no para dar órdenes, sino para escuchar. Hablaron durante horas, sin gritos ni reproches. Fue un comienzo. Incluso Leonardo, que al principio estaba tenso, empezó a ver a su suegro con otros ojos, no de admiración, sino de comprensión. Mientras tanto, yo seguía observando desde lejos, sin intervenir. Aprendí que a veces el cambio no se impone, se contagia. Un domingo por la tarde, Teresa me llamó de nuevo. «Adriana, queremos invitarte a comer. Los 4». «¿Los 4? Sí. Roberto, Valeria, Leonardo y yo. En nuestra casa. Pero será algo distinto esta vez. Sin meseros, sin manteles caros, solo familia». Acepté. No por cortesía, sino porque sentí que era el cierre de un ciclo. Cuando llegué, me sorprendió la sencillez. Nada de cubiertos de plata, ni música clásica de fondo. Solo una mesa bien puesta, olor a comida casera y risas sinceras. Teresa servía personalmente los platos, orgullosa. «Es receta de mi abuela», dijo sonriendo. Hacía años que no cocinaba. Roberto me saludó con respeto. No había frialdad, solo una distancia prudente. Durante la comida hablamos de todo un poco, del trabajo, de viajes, de recuerdos de infancia. No hubo ostentación, ni comparaciones, solo personas intentando reconectarse. Mientras los observaba, me di cuenta de algo. Tal vez el verdadero cambio no llega con grandes gestos, sino con pequeños actos cotidianos. Una comida sencilla, una disculpa implícita, una conversación honesta. Después del postre, Teresa me pidió caminar por el jardín. «No quiero perder lo que hemos ganado», Adriana dijo. «No quiero volver a ser la mujer que era». «Entonces, no lo seas». Cambiar no significa olvidar quién fuiste, sino decidir quién quieres ser ahora. Ella asintió.
¿Sabes qué me da miedo? Que Roberto no logre hacerlo, que vuelva a encerrarse en su orgullo. Tal vez. Pero ahora ya no estás sola para empujarlo hacia adelante. Cuando regresamos a la mesa, Roberto y Leonardo conversaban animadamente sobre un nuevo proyecto. Valeria los observaba sonriendo. Había una paz frágil, pero real. Me despedí al caer la tarde. Antes de irme, Roberto me acompañó a la puerta. Gracias, Adriana dijo, sin mirarme directamente. No soy bueno para decir estas cosas, pero creo que todos necesitábamos esa sacudida. A veces, los terremotos también construyen. Respondí. Nos estrechamos la mano. Fue un gesto breve, pero cargado de significado. Esa noche, al llegar a casa, recibí una llamada inesperada. Era Leonardo. Mamá, necesito contarte algo. Es importante. Su tono era distinto. No era preocupación, sino emoción. Dime, hijo, tal vez quieras sentarte. Lo hice, sonriendo sin entender. Valeria está embarazada. El silencio me envolvió. Luego sentí una oleada de emociones. Alegría, sorpresa y una lágrima que no pude contener. «¿Vas a ser abuela?», mamá dijo él riendo. Y entonces supe que la historia apenas estaba comenzando otra vez. Cuando Leonardo me dio la noticia de que sería abuela, sentí como si el mundo se detuviera por un instante. Era una sensación difícil de describir, una mezcla de sorpresa, ternura y una paz que hacía años no sentía. Lloré, no por tristeza, sino por gratitud. Después de todo lo que habíamos pasado, la vida nos estaba regalando un nuevo comienzo. Los meses siguientes transcurrieron con una calma distinta. Valeria y Leonardo decidieron mudarse a un departamento más pequeño en la colonia Condesa. Querían algo sencillo, más íntimo, más acorde con su nueva etapa. Me visitaban seguido, y cada vez que veía la pancita de Valeria crecer, sentía que el pasado se iba disolviendo poco a poco, como una tormenta que al fin se aleja. Pero no todo era tan tranquilo como parecía. Sabía que, aunque la familia Ríos había cambiado, aún quedaban heridas sin cerrar. El perdón no llega de un día para otro. Es un proceso lento, silencioso, que requiere más humildad que palabras. Un domingo por la mañana, recibí una llamada de doña Teresa. «Adriana, me gustaría que vinieras a almorzar con nosotros. Hay algo importante que quiero hablar contigo». Su tono era diferente, más cálido. Acepté. Cuando llegué, la casa de los Ríos parecía otra. Ya no había choferes en la entrada ni la música clásica de siempre. Teresa me recibió en un vestido sencillo, sin joyas ostentosas. «Pasa, por favor. Leonardo y Valeria llegarán más tarde». Entré al comedor. Roberto estaba ahí, leyendo el periódico. Me saludó con una inclinación de cabeza, sin arrogancia. Era la primera vez que lo veía sin ese aire de superioridad. «Buenos días», Adriana dijo él, dejando el periódico. «Me alegra verte». Nos sentamos a la mesa. Teresa sirvió una sopa caliente. «Lo preparé yo», dijo sonriendo. Nada de chefs esta vez. La conversación comenzó ligera, casi casual. Pero sabía que había algo más. «Adriana», dijo finalmente Teresa, dejando la cuchara sobre el plato. «Quiero darte las gracias». «¿Por qué?». «Porque sin ti, esta familia no habría tenido la oportunidad de mirarse al espejo. No fue fácil aceptar lo que éramos, pero tus palabras nos obligaron a hacerlo». «No era mi intención causarles dolor», respondí sinceramente. «Solo quería que mi hijo supiera quién soy y que ustedes vieran lo que realmente importa». «Y lo vimos», intervino Roberto con voz grave, aunque me costó admitirlo. Lo miré sorprendida. No esperaba esa sinceridad. «Durante años creí que el respeto se compraba», continuó, «que el dinero era la única manera de mantener unida a la familia. Pero ver a Leonardo renunciar a todo me hizo entender lo contrario». «Él aprendió eso de ti», le dije, «de tu forma de luchar. Solo necesitaba el valor para romper con lo que no le hacía bien». Roberto asintió. «Teresa dice que debería agradecerte. Y creo que tiene razón». La miré. Ella sonreía con lágrimas contenidas. «No fue fácil para ninguno de nosotros», añadió Teresa, «pero siento que ahora somos diferentes. El cambio verdadero nunca es fácil», dije. «Pero cuando llega, vale la pena». Durante unos segundos, nadie habló. El silencio no era incómodo, sino necesario. Cada uno estaba procesando lo que esa conversación significaba. De repente, escuchamos la voz de Valeria desde la entrada.
Mamá, papá, ya llegamos. Entró con Leonardo, radiante, con su barriga ya muy notoria. Roberto se levantó para abrazarla, y esa imagen me conmovió. El mismo hombre que alguna vez la había moldeado a su imagen, ahora la abrazaba con ternura. «Se ve hermosa, hija», dijo él, con una emoción que no intentó ocultar. Leonardo se acercó a mí. «¿Todo bien, mamá?» «Sí, hijo», respondí sonriendo. «Todo está bien». Almorzamos los 5. Era una escena simple, pero tenía un peso inmenso. Cada palabra, cada gesto, estaba lleno de significado. Ya no éramos dos familias separadas por prejuicios, sino una sola, unida por algo mucho más grande. El aprendizaje. Después del postre, Valeria se levantó y me tomó la mano. «Quiero que sepas algo, Adriana. Este bebé llevará tu nombre». No pude evitar llorar. Ella me abrazó con fuerza. «Se llamará Adriana Sofía», dijo, «porque tú nos enseñaste lo que realmente es la familia». El silencio se apoderó de la habitación. Hasta Roberto tenía los ojos húmedos. «Gracias», susurré apenas. Fue un momento perfecto. Pero también supe, en lo más profundo, que el perdón, aunque real, no era el final del camino. Había una parte de mí que aún necesitaba sanar. Más tarde, cuando todos descansaban en la sala, salí al jardín. El aire fresco me acariciaba el rostro y el sonido de las hojas me recordó las tardes en que Leonardo era niño y jugaba en el parque con una pelota vieja. Cerré los ojos y sentí la misma paz que entonces. Teresa se acercó despacio. «¿En qué piensas?», preguntó. «En lo rápido que pasa la vida, en cómo el tiempo nos obliga a madurar, a soltar, a perdonar». Ella suspiró. «A veces pienso que el perdón no se da por los demás, sino por uno mismo». «Exactamente», respondí. «No perdonamos porque el otro lo merezca, sino porque nosotros necesitamos vivir en paz». Nos quedamos en silencio, viendo cómo el sol comenzaba a ocultarse detrás de los árboles. Antes de despedirme, Roberto me acompañó hasta la puerta. «Adriana», dijo con voz seria, «si algún día necesitas algo, no dudes en pedírmelo». «Lo mismo digo», respondí con una sonrisa. Nos dimos la mano. Fue un gesto sencillo pero lleno de respeto. Esa noche, al volver a mi departamento, encendí una vela y me quedé mirando la llama. Pensé en lo lejos que habíamos llegado, en todo lo que se había roto para poder recomponerse. Me di cuenta de que el perdón no había sido solo entre nosotros, sino también hacia mí misma, por haber guardado silencio tantos años, por haberme escondido. Sonreí. La vida me estaba dando una segunda oportunidad. Entonces, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Leonardo. «Mamá, mañana tenemos la primera cita de ultrasonido. ¿Quieres venir con nosotros?» Miré la pantalla y sentí un nudo en la garganta. «Por supuesto, hijo. No me lo perdería por nada». Apagué la vela y me preparé para dormir, sabiendo que lo que vendría después sería el inicio de una nueva etapa. Pero aún no imaginaba la sorpresa que ese ultrasonido traería consigo. La mañana del ultrasonido llegó con un cielo claro y una brisa suave. Me desperté más temprano de lo habitual, con esa sensación que solo las grandes emociones provocan. Mientras preparaba café, recordé todas las etapas que me habían traído hasta aquí. Las lágrimas, las discusiones, los silencios, los reencuentros. Todo había valido la pena. A las 9:30, Leonardo pasó por mí. «¿Lista, mamá?», preguntó sonriendo. «Más que lista, hijo». El trayecto al hospital fue tranquilo. Valeria nos esperaba en la sala de espera, con su sonrisa habitual, una mezcla de dulzura y nervios. La abracé con cariño. «¿Cómo te sientes, hija?», emocionada y un poco asustada, pero feliz. Entramos los tres al consultorio. El médico, un hombre amable de cabello canoso, encendió la pantalla del monitor. La imagen del ultrasonido apareció poco a poco, como una ventana al futuro. Valeria apretó la mano de Leonardo y yo contuve el aliento. «Aquí está su bebé», dijo el médico, fuerte y sano. El silencio se llenó con el sonido de un pequeño corazón latiendo. Ese ritmo rápido, constante, me atravesó el pecho. Sentí que las lágrimas me subían sin poder evitarlo. «¿Puedo?», pregunté con la voz quebrada. «Claro», respondió Valeria, tomándome la mano. Toqué la pantalla con los dedos, como si pudiera acariciar ese pequeño milagro.
Era imposible no pensar en todo lo que habíamos vivido para llegar a ese momento. Cuando salimos del hospital, Valeria me miró y dijo: «Doctora dijo algo más». «Adriana». «¿Qué cosa?» «Son dos. Vamos a tener gemelos». Por un instante, el mundo pareció detenerse otra vez. Dos vidas nuevas, dos oportunidades de amar, de enseñar, de construir. Leonardo y yo nos miramos, y los tres terminamos riendo y llorando al mismo tiempo. Esa noticia no solo cambió los planes de todos, sino que unió aún más a la familia. Roberto y Teresa, al enterarse, llegaron con lágrimas sinceras y abrazos que ya no eran de compromiso, sino de verdadero cariño. Por primera vez en muchos años, los vi sin máscaras. «Van a necesitar toda la ayuda posible», dijo Roberto entre risas. «Y esta vez no se preocupen. No hablaré de dinero. Solo de pañales», bromeó Leonardo, y todos reímos. Con el paso de los meses, la vida se fue llenando de pequeños milagros cotidianos. Teresa visitaba a Valeria casi todos los días, no para criticar, sino para cocinarle sopas y compartirle consejos. Roberto y Leonardo comenzaron un proyecto juntos, no basado en conveniencia, sino en confianza. Yo, por mi parte, seguía trabajando en Vegatech, pero con una perspectiva distinta. Había aprendido que el éxito no significaba acumular más, sino tener la libertad de vivir conforme a tus valores. El día que nacieron los gemelos, Adriana, Sofía y Mateo, la sala del hospital se llenó de emoción. Sostenerlos en mis brazos fue como cerrar un ciclo. Recordé a la mujer que alguna vez se disfrazó de pobre para probar el corazón de los demás, y comprendí que esa versión de mí ya no necesitaba esconderse. La verdadera riqueza no estaba en la cuenta bancaria, ni en los títulos, ni en el reconocimiento. Estaba en esos pequeños cuerpos dormidos, en la paz que sentía mi hijo, en la mirada agradecida de Valeria, en la reconciliación de Teresa y Roberto. Semanas después, mientras mecía a mis nietos en el balcón de mi departamento, pensé en todo lo que la vida me había enseñado. A veces uno necesita perderse para encontrarse, romper para reconstruir, callar para escuchar. Tomé el viejo vestido gris que aún guardaba en el closet, aquel que usé en la cena de Polanco. Lo miré con una sonrisa. Ya no lo veía como un símbolo de vergüenza, sino como un recordatorio de mi fortaleza. Lo colgué en la puerta y le prometí que sería mi recordatorio permanente. Nunca olvides quién eres, ni lo que vales, sin importar cómo te vean los demás. Esa noche, Leonardo y Valeria vinieron con los bebés. Roberto y Teresa también llegaron, trayendo flores y comida. Casi sin darnos cuenta, habíamos formado una verdadera familia. Imperfecta, pero honesta. Durante la cena, Valeria me miró con ternura. «¿Sabes, Adriana? Si no fuera por ti, nada de esto existiría». «No digas eso, hija. La vida se encargó de poner las piezas donde debían estar». Roberto levantó su copa de vino. «Por la familia», dijo. «No por la que nacemos, sino por la que aprendemos a construir». Brindamos, las risas llenaron el lugar, pero dentro de mí había una calma profunda. Por fin, entendía lo que significaba vivir sin máscaras. Antes de irse, Teresa se acercó y me abrazó fuerte. «Gracias por no rendirte con nosotros». «Gracias por no rendirte contigo misma», le respondí. Esa noche, al quedarme sola, abrí las ventanas y miré las luces de la ciudad. México brillaba con su caos y su belleza, igual que la vida. Cerré los ojos y murmuré: «Esto es la verdadera riqueza». No los billetes, sino la libertad de amar, perdonar y seguir adelante. Y si estás escuchando esta historia, quiero que recuerdes algo. No importa cuántas veces te hayan juzgado o subestimado. No importa si un día te hicieron sentir menos. Lo que define tu valor no es lo que tienes, sino lo que das, y la forma en que sigues adelante sin perder tu esencia. Si esta historia te conmovió, si alguna vez sentiste que tu dignidad valía más que cualquier cuenta bancaria, dale like a este video, suscríbete al canal y comparte esta historia con alguien que necesite recordarlo, porque todos, en algún momento, hemos sido Adriana Morales, luchando por demostrar que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en el corazón.